Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar de la solución al reto circuitos en serie y paralelo. ¿A qué nos enfrentamos? Analizar un circuito doble RC, analizarlo y obtener analíticamente y simuladamente su carga, corriente y voltaje. Y comparar lo que obtuvimos analíticamente con lo simulado, para ver si lo que obtenemos con las matemáticas se parece a la realidad. Algunos de los conceptos que tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestra situación problema fueron los siguientes. Voltaje y corriente. Podemos obtener el voltaje a partir de la multiplicación de la resistencia por la corriente y la corriente por la división del voltaje sobre la resistencia. Circuito eléctrico y ley de Ohm. La ley de Ohm establece una interdependencia entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y la resistencia y capacitor podemos obtener resistencia por la multiplicación del voltaje por la corriente y el voltaje en la división de carga sobre capacitancia. En circuitos RC, un circuito RC se construye a partir de una resistencia y un condensador, y un doble circuito RC se construye a partir de resistencias y al menos dos condensadores. La ley de corriente de Kirchhoff nos habla acerca de la sumatoria de corrientes entrantes, que es igual a la sumatoria de corrientes salientes. Los circuitos en serie y paralelo. Un circuito en serie, como su nombre lo dice, es un solo canal de conexión, y en un circuito paralelo tenemos al menos dos nodos en paralelo. La ley de voltaje de Kirchhoff nos habla de la sumatoria de voltaje suministrado, que es igual a la sumatoria de voltaje en caídas. El primero de los experimentos que se hicieron fue el armado y simulación de los circuitos en serie y paralelo. Esto con el objetivo de generalizar una familiarización con los circuitos, las resistencias, el protoboard, el multímetro y los softwares de simulación. Después, el segundo experimento que se realizó fue con el objetivo de hacer un circuito RC y observar su comportamiento, funcionamiento y los componentes. El último que se realizó fue una modificación del primero, viendo este circuito como un doble RC. De estos últimos se realizaron las observaciones y los cálculos necesarios para la solución del reto. Respecto al análisis del circuito WRC, lo primero que se llevó a cabo fue establecer dos mallas en el mismo, así como un nodo que se definió como A. Todo esto con el objetivo de poder hacer uso de las ecuaciones y leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff. Además de eso, se decidió crear una simbología, la cual será utilizada en el procedimiento y obtención de la ecuación diferencial utilizada en nuestra situación problema. Para obtención de la ecuación diferencial que será utilizada en nuestra situación problema, lo primero que se llevó a cabo fue establecer la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, con lo cual se obtuvo que el voltaje en la fuente de alimentación será igual al voltaje en la resistencia equivalente más el voltaje en el capacitor 1. Ecuación 2. Posteriormente, haciendo uso de la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, se obtuvo que el voltaje del capacitor 1 será igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Ecuación 3. Finalmente, haciendo uso de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, se obtuvo que la corriente 1 sea igual a la corriente en el capacitor 1 más la corriente en el capacitor 2, ecuación 4. Posteriormente se prosiguió a hacer el procedimiento matemático para encontrar una ecuación que esté en términos de la corriente 1 y la primera y segunda derivada del capacitor 2, ecuación 8. Para ello, se realizó el siguiente procedimiento matemático, que se muestra en la ecuación 5, 4, 6 y 7. Finalmente, al sustituir la ecuación 8 en la ecuación 2, se logró obtener la ecuación diferencial que será utilizada en nuestra situación problema, la cual es importante mencionar que está en términos de la segunda y primera derivada del voltaje del capacitor 2 respecto al tiempo. Para encontrar la solución a esta ecuación diferencial, se utilizó el método de coeficientes indeterminados, y ayudándonos de esta ecuación auxiliar, simplificamos todas las constantes conocidas en A, B y C, no sin antes haberlas calculado. Gracias a la fórmula cuadrática, calculamos el valor de las raíces que serán los exponentes de nuestra solución general, ver ecuación 10. Ahora, para hallar la solución particular, hicimos que nuestra variable Q de carga fuera igual a una constante llamada A. Por lo tanto, sus derivadas son 0, quedándonos únicamente el voltaje. Entonces, sumamos estas soluciones para finalmente encontrar la ecuación 12. El método implica constantes, que llamamos W1 y W2. Para determinar su valor, introducimos las condiciones iniciales inferidas. En un tiempo 0, el voltaje y la corriente en el capacitor 2 es igual a 0. Y entonces, aplicando el procedimiento matemático correcto, con despejes y sustitución en las ecuaciones aquí presentadas, encontramos su valor numérico. Aquí podemos ver las soluciones en términos de letras, y aquí están las soluciones del voltaje, carga y corriente en función del tiempo para el capacitor 2 para nuestro reto.
Bueno, para poder calcular el tiempo de carga en el capacitor 2 se lleva a cabo el siguiente procedimiento, en el cual se obtuvo que un tau será aproximadamente igual a 0.13014 segundos, lo cual equivale al 63% de la carga del capacitor. En cambio, en aproximadamente 0.6507 segundos, se tendrá la carga completa del mismo. Como usted puede ver, estas son las gráficas de corriente en el capacitor 2. La corriente comienza en 0. ¿Esto por qué? Porque el voltaje en la capacitancia 1 es igual a voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la capacitancia 2. Entonces, como en un inicio no hay voltaje en la capacitancia 1, por consecuencia no hay voltaje en las otras dos. Entonces, la corriente comienza en 0, en el tiempo igual a 0. De ahí pasa a ser máxima y empieza a presentar un comportamiento exponencial cóncavo hacia arriba. Es decir, empieza a ir para abajo. En la gráfica del voltaje en el capacitor 2 nos infiere un comportamiento creciente exponencial cóncavo hacia abajo, con razón de cambio positiva y decreciente. Tiende a 0 voltios en su punto mínimo y en el máximo 9 voltios en 5 tau o 0.6507 aproximadamente. Aquí tenemos la gráfica de la carga en el capacitor, donde se puede observar su posición inicial en 0 coulombs y 0 segundos. Posteriormente, en el segundo 0.1, se denota el incremento de dicha carga. Podemos denotar que se trata de una contrariedad creciente hacia abajo, además de que llegando al segundo 0.7, vemos que la carga se estabiliza y no experimenta cambios después. Ya habiendo obtenido y analizado las situaciones a la ecuación diferencial de segundo orden, así como el haber llevado a cabo la realización del circuito WRC en cascada, en físico y mediante simulaciones, se puede concluir que se ha logrado el cometido de la situación problema: comprender la importancia de los capacitores en los circuitos eléctricos, así como determinar su comportamiento cuando se agregan más componentes y en múltiples mallas. Esto se debe principalmente al incorporar un LED en el circuito, y por medio de los push buttons se permite cargar los capacitores para posteriormente suministrar energía al LED. En consecuencia, este se enciende por un mínimo periodo de tiempo sin estar conectado directamente a la fuente de voltaje. En relación a los resultados obtenidos sobre la conducta de corriente, voltaje y carga en el capacitor 2, en función del tiempo por el método analítico, se puede fundamentar que son casi idénticos a los presentados en las simulaciones, también por un método numérico, por lo cual se puede justificar que los cálculos analíticos fueron correctos.